Bueno, en videos anteriores vimos cómo desde la primitiva diferencial de P de T sobre diferencial T es igual a 1 sobre el decay por P de T. Habíamos visto cómo llegamos a esa fórmula grande que era P de T es igual a P0, el estado inicial, más K1 sumatoria T menos 1 y igual a 1 E elevado a la menos T menos I dividido T1 por el estrés, vamos a poner ST, menos K2, la ganancia para el término de carga aguda, por E T menos 1 I igual a 1 E menos T menos I sobre T2 por el estrés. Habíamos definido que estas dos constantes son las constantes de ganancia y estas T1 y T2 son las constancias de decay. Por medio de estas constancias lo que hacemos es disminuir el error que obtenemos, por ejemplo, de la métrica TSS o de la métrica byte score de esquiva. Lo que hacemos es disminuimos el error que pueda llegar a tener esto, porque nosotros individualizamos K1 y K2, T1 y T2 en base al atleta. Entonces tenemos dos conocimientos: lo que prescribimos como entrenamiento nosotros y cómo vamos a observar esa realidad de entrenamiento. Por ejemplo, nosotros entendemos que si damos una carga, ¿sí?, vamos a obtener dos resultados. En el caso que usen el ecosistema Training Peaks, van a utilizar TSS. En el caso que usen el ecosistema de Race Day de esquiva, van a obtener Bike Score. Y en el caso que usen ustedes un RPE o cualquiera, un TRIMP o algo, van a tener un valor de estrés. Bajo este valor, si ustedes dividen la potencia promedio que obtienen en el entrenamiento dividido la potencia normal o la X power de esquiva, van a tener un radio que se llama BI. Este BI, más cerca esté a 1, más relevancia tiene el TSS, y eso se explica de la manera, por ejemplo, que si yo tengo este circuito y hago una subida a 1 hora al 100%, me va a dar 100 TSS, y si yo tardo 1 hora en bajar sin pedalear, esto me va a dar TC0, lo que me da como TSS resultante de toda la rodada 50 TSS. Y esto es mentira, porque acá vamos a tener un BI de 0.05, y un BI de 0.05 nos habla que este valor de TSS es bastante erróneo. También hay que tener en cuenta el problema y la cosmética que tiene el TSS. Supongamos que a partir que está el TTE, el TSS deja de llamarse 100% 1 hora 100 TSS. Para eso Esquiva hizo una normalización donde saca un radio, por ejemplo, saca un radio de la potencia transformada en kilojoule, y eso lo que hace es después saca el estrés dividiendo esos kilojoule que son en 1 hora por medio de la potencia crítica, ¿sí?, dividido los kilojoule que utilizó en la rodada, y eso da una proporción y lo llama el estrés. Es bastante más acertado que el TSS, pero vamos a suponer que nosotros tenemos bien definido el TSS, es decir, que tenemos, para aquellos que usan el ecosistema Training Peaks, tenemos un MFTP
de 300 watts con un TTE mayor a 45, es decir, ¿sí? Lo que nos estaría dando un SFTP a ojo cercano a 290 watts. Vamos a suponer que utilizamos la regla general que con estamina mayor a 70 y TTE mayor a 45, estoy en el orden del 95 a 96% de lo que me da el MFTP. En el caso que esté más abajo, puedo estar entre el 92 y 95%. Es decir, vamos a tener que asumir un error para este FTP. Y si no, la forma más fácil es probar una hora a ver cuánto aguantan, y ahí definimos que una hora aguantan tanta potencia. Esa potencia la llamamos potencia de una hora, y esa es lo que nos define los 100 TCS. Hay varias formas, es decir, el que pensó el modelo lo pensó para que podamos tocar tanto K1, K2, T1, T2, como también para que podamos hacer por medio de radios, buscar el error menos posible. Es decir, estamos trabajando sobre estimados. Cuando uno trabaja sobre estimados, asume que va a tener un error. Con estas posibilidades lo que hacemos es que el error sea mínimo. Pero vamos a lo de las curvas de influencia. Una vez que tenía esto, lo que se desprende fácilmente, estas son las dos ganancias y estos son el decay. Es decir, con estos y estos yo puedo obtener cuándo va a ser el peak, y con esto también voy a tener cuándo puede ser el taper. Es decir, con estos dos ganancias y con esta curva exponencial puedo definir cuándo tiene que ser el día dentro del macrociclo donde más carga voy a tener, y cuándo es el día donde debo comenzar el taper, en este caso un taper exponencial. Y con esos datos yo puedo generar tanto los distintos microciclos como el macrociclo general con objetivo final de una carrera. Y esto matemáticamente era la función de t de menos TP, siendo TP esta fecha, estos son días, ¿sí? Esto va acá, es igual a las ganancias K1 por la función E menos T, ahora en menos de TP, cambio el I porque no tengo sumatoria, lo va a ir dando la función sobre el decay, ¿sí? Menos la otra ganancia por la función menos T menos TP sobre T2 E. Esto lo que me va a dar es, vamos a hacerlo más prolija porque voy a trabajar sobre esta curva. Me va a dar una curva de estas características. Esto va a ser el día de la carrera, rest date, o el fin del macrociclo. Y esto acá va a ser el peak, es decir, cuándo debería ser el día. Vamos a trazar acá el día de más carga. El día de más carga. Y acá también me va a trazar el tap o puesta a punto, que a partir de acá ya todo lo que cargue por demás va a ser negativamente sobre la carrera. Entonces acá tendría que comenzar la puesta a punto exponencial, el taper exponencial. Esta zona gris que está acá, que es indefinida, es donde me va a decir que a partir de acá, cada día que pase, más cargas haga del CTL, menos repercusión va a tener en la carrera. Incluso cuando se está acercando más a la carrera, más negativo va a ser esa carga. Y esto da ese corte a lo que ustedes conocen como PMC y carga infinita. Es decir, el PMC nunca les va a decir cuándo hay que cortar de cargar, porque es una sumatoria y es lineal y siempre va a tender a infinito. La convergencia nunca la van a ver. Entonces, una vez que definimos el peak,
El pic, acuérdense que sale de la fórmula, la habíamos visto también, es T1 por T2, es decir, los decay dividido T1 menos T2 por las ganancias, perdón, por el logaritmo, porque lo tengo que bajar, de las ganancias K2, K1 por los decay T2, T1, y eso me va a dar el pic, y el taper me va a dar el mismo término que esto por el logaritmo de las ganancias. ¿Sí? Bastante sencillo. Entonces esto, acuérdense que me va a dar 2 días. Supongamos que este es el día 60, el día 0, y este es el día 60. Empecé un macrociclo de 60 días hasta llegar a la carrera. Y este, por ejemplo, me va a decir que el pic lo voy a tener menos 21 días antes y el taper menos 10 días antes. Entonces, base a eso, yo genero todo el microciclo para llegar a eso. Es decir, que toda esta rampa va a ser las fases de entrenamiento para llegar al máximo entrenamiento este día, menos 21. Entonces hago una reingeniería desde acá para acá y puedo definir los distintos microciclos. Pero ahora bien, dentro del microciclo, y como esto es lógico, vamos a hacer el PMC. El PMC va a tener una forma así, va a ir cargando. En el caso que necesita hacer test o descanso, hago una semana de descanso y test, otra semana de descanso hasta que llega el pic, que me va a decir qué día es. En el pic voy a analizar la situación, si sigo cargando un poquito más o realmente empiezo a bajar paulatinamente hasta que ya obligatoriamente la carga se hace lo más baja posible y llego al día de la carrera. Esto es el CTL, ¿sí? Bien, lo que yo tengo que definir es esto, cómo subir esto y cómo replantear esto. Y como corolario del PMC, ustedes saben que a medida que voy llegando a la carga máxima es más difícil seguir sumando, es decir, que es muy fácil sumar CTL en estas partes, pero a medida que voy llegando a la máxima adaptación del atleta cada vez se hace más difícil. Por eso es que mirar el bosque sin mirar ese árbol puede ser una complicación en el PMC. Entonces lo ideal sería partir esta carga en cuánto, y no sé, vamos a partirla en 1, 2 y 3 microciclos dentro del macrociclo general. Entonces vamos a producir 3 rampas de estas. ¿Por qué? Porque acá ya la ganancia K1, K2, T1 y T2 Tk cambian, y acá cambian nuevamente. Inician con un tipo de K1 y K2, T1 y T2, y pueden ir cambiando durante el microciclo. Esto en el ecosistema Training Peaks no lo van a ver. Si ustedes definen 42 y 7 y le dan derecho, y si ustedes cambian 42 y 7 acá, le cambia todo esto. Y no es así. Ustedes tienen que analizar los microciclos, depende a cómo hayan utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, depende del tipo de atleta y sobre la actividad, si ustedes tienen un atleta que es muy flojo en natación y quieren sobrecargar la natación en esta parte, ustedes la T1 y T2 de la natación va a cambiar, no va a ser igual. Cosa que si acá bajan la natación e incrementan la del running, cambia la del running y la natación puede bajar. Entonces esta curva, para que tenga mayor fit, tienen que sí o sí usar K1, K2, T1 y T2. Con eso van a lograr que el PMC sea lo más cercano a la realidad y puedan ver los árboles y no el bosque en general. Entonces, como dijimos, vamos a hacer el primer, vamos a suponer que hacemos el primer microciclo, ¿no? Tenemos el día de la carrera, lo tenemos acá, estamos acá a 15 semanas de la carrera, supongamos. Este es el día de la carrera, acá tenemos menos 15 semanas, ¿sí? Vamos a ponerlo en semanas, y acá es el número 0, acá llegamos el día de la carrera. Entonces vamos a decir, vamos a hacer este microciclo, vamos a trabajar, pero en este microciclo lo que vamos a hacer, dado que este atleta es muy bueno en ciclismo y en running está bastante
bastante bien parado, vamos a incrementar la natación. Entonces vamos a hacer todas estas K1, K2, T1 y T2 en base a la natación. Y tiramos una curva que va a terminar donde termina el microciclo. Vamos a suponer que va a terminar acá. Entonces decimos, este va a ser el pic. ¿Qué día va a ser el pic? Y bueno, hicimos la cuenta, va a ser este día. Tal. Va a caer acá, ponele. Vamos a hacer, acá justo me cayó mal, pero vamos a hacer que esto baja así. Acá baja y empieza a subir. Cayó el pic acá. Entonces en esta parte de acá no lo hago caer hasta acá el CTL, es decir, va a caer la semana que yo necesite para comprobar si todas las variables de ganancia y esto están perfectos y el atleta está adaptando. Es decir, yo acá hago una batería de test y acá verifico si todo este microciclo el atleta lo adaptó. En el caso que lo haya adaptado, acá ya empiezo a generar el próximo microciclo. Y acá de igual forma le saco el pic, qué día voy a tener que testear. Vamos a hacer test 2 y acá es la batería de test 1. Sobre esta parte hago la batería de test y defino cómo está el atleta. En el caso que pueda seguir cargando, hago otro microciclo hasta llegar al día de la carrera. Y acá sí va a ser el pic. Más de acá no voy a cargar. ¿Qué ocurre? Que si yo, a medida que esto, el sistema, pues si está bien regulado, es decir, las ganancias y los decays están bien regulados, a partir que yo tire otra curva, ya la ganancia se va a ir para abajo. Entonces acá voy a tener un punto de inflexión donde voy a decir, bueno, ya por más que cargue, ya el atleta no va a responder a la adaptación. Que también lo vamos a cruzar con otro video que voy a hacer, o si quieren ver todo esto de lleno, en la charla que voy a hacer el 12 de diciembre para España, va a estar explicado todos los modelos que hacen un control cruzado sobre esto, que se trabajan sobre modelos no lineales y redes neuronales. Esto acá, esta recta acá se llama la rampa de incremento de CTL y es la que no, y automáticamente se va a decir, bien que algunos dicen hay atletas que me aguantan un weak ramp de 7, hay otro atleta que van de 5. En realidad eso, si está bien configurado cada uno de todo esto, sale automáticamente. Este atleta del 0 acá puede aguantar un 3 ramp, de acá puede aguantar un 4 ramp y después puede entrar acá un 5 ramp. Como dice el Dr. Kugan, más entreno, más puedo entrenar. Entonces, más entreno, más puedo entrenar, más entreno, más puedo entrenar, hasta que en un momento más entreno, menos voy a ganar. Y este modelo lo define muy bien. Bueno, resumiendo y para no ser tan complicado el asunto, la mejor forma de trabajar los modelos de impulso-respuesta o PMC para poder generar una carga de entrenamiento acorde a la adaptación que puede llegar a tener el atleta, que yo vea los árboles y no solo el bosque, es pudiendo individualizar bien las ganancias, pudiendo tener ese control del estrés, es decir, lo que entra como estrés que sea lo más válido posible, y también haciendo esta división de microciclos sobre el macrociclo general y dejando que el algoritmo me configure las rampas. Bueno, espero que les haya gustado.